Nora. Ella es Nora Patricia Álvarez, ella es colombiana, es una nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, tiene un máster en nutrición pediátrica por la Universidad de Granada, es miembro de varias asociaciones internacionales, es miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Colombiana Pediátrica, es asesora médica y gerente médica en Colombia y además practica la parte privada también en Medellín. Entonces le damos ahí fuerte abrazo virtual y un aplauso virtual a Nora. Muchas gracias por acompañarnos, Norita. Y bueno, creo que ya tenemos varios papás y mamás conectadas, entonces yo creo que podemos ir iniciando. Y les recuerdo, en la parte inferior de su barra tienen una opción de preguntas y respuestas. Ya algunos nos hicieron llegar sus preguntas, y dudas directamente al correo, por lo cual los vamos a estar contestando al finalizar la charla. Muchísimas gracias. Adelante, Nora. Ok, Pauli, muchas gracias y darle la bienvenida a todos los papás que nos están acompañando en la tarde y en la noche de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que para ustedes va a ser fundamental y es el tema del azúcar oculto, el dulce veneno, que hace parte de la alimentación de muchos de nuestros hijos y que definitivamente no debería estar. Entonces, básicamente, quería empezar con esta frase que encontré y es porque hay que cambiar un poco el concepto que nosotros tenemos acerca de los azúcares y en esta frase que encontré dice, el hombre es producto de lo que come y come producto de lo que piensa. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay alimentos que son saludables, regularmente tenemos una tendencia a introducirlos en la alimentación y en la dieta normal. Y eso es varios de los mitos que nosotros queremos, digamos que eliminar en el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de azúcar, tenemos que entender una de las cosas principales es que en una etiqueta nutricional nosotros podemos encontrar el término de azúcar como azúcar, también se puede llamar carbohidrato, también puede aparecer como el nombre de glúcido o también puede aparecer con el nombre de sacárido. Entonces, lo importante es entender que tiene varios nombres. Y cuando estamos hablando de azúcar total, estamos hablando de los azúcares que son de origen natural y de los azúcares que son libres. Entonces, aquí es donde empieza a presentarse la diferencia entre lo que son azúcares añadidos, azúcares libres y azúcares naturales. ¿Qué son los azúcares naturales? Los azúcares naturales son los que vienen en el alimento como tal, es decir, yo no los tengo que añadir a una preparación, sino que no son azúcares que vienen innatos en el alimento como tal. Y aquí estamos hablando del azúcar de las frutas, entonces está, por ejemplo, yo coloqué la fruta del banano o del plátano, como se conoce en otros países, pero entonces puede ser banano, puede ser mango, puede ser manzana, cualquiera de las frutas, papas que ustedes puedan pensar. El azúcar contenido en algunas verduras. En Colombia se llama remolacha, pero hay otros países donde se llama betabel, ¿cierto? Entonces, el azúcar que está en las verduras es un azúcar natural o es un azúcar intrínseco. Y el azúcar que está en la leche o en los productos derivados de la leche se llama lactosa, también es un azúcar que es natural o es un azúcar intrínseco. Entonces, no tenemos problema con los azúcares naturales. Tenemos problemas con los azúcares libres o con los azúcares añadidos. Entonces, cuando estamos hablando de los azúcares libres o añadidos, estamos hablando del azúcar de mesa, que nosotros regularmente conocemos, estamos hablando de la miel, que puede ser la miel de abejas o puede ser la miel de agave, estamos hablando de los sólidos de jarabe de maíz, estamos hablando de panela o piloncillo, como se conoce en otros países, ¿cierto? Entonces, lo que ahorita les voy a mostrar son las imágenes de esos nombres con los que se conoce el azúcar, que no necesariamente son azúcares añadidos, sino que estamos hablando de azúcares en general, porque esta es como la primera parte, para que a todos nos quede claro de qué es de lo que estamos hablando. Estos son los nombres como nos van a aparecer los azúcares en las etiquetas, pero es importante que nosotros aprendamos cuáles son naturales y cuáles son añadidos. Entonces, por ejemplo, si a mí me están hablando, permítanme, yo coloco el puntero acá. Si a mí me están hablando de lactosa, me están hablando de un azúcar natural
que es un azúcar innato, que es un azúcar intrínseco, que está en la leche, que no va a tener ningún problema. Si me están hablando del azúcar de la remolacha o el betabel, me están hablando de un azúcar intrínseco, que es un azúcar natural. Pero si me están hablando de jarabe de maíz refinado o jarabe de maíz alto en fructosa o me están hablando de algún tipo de jarabe o me están hablando de caramelos o azúcares invertidos, me están hablando de azúcares añadidos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender a identificar las diferencias. Como ya quedamos en que los azúcares naturales no tienen problema, o sea, el azúcar de las frutas, el azúcar de los vegetales y el azúcar de la leche como tal no tienen dificultades, sí vamos a hablar de los azúcares añadidos y aparece el logo de la Academia Americana del Corazón. ¿Por qué? Porque ellos han venido hablando del tema de azúcares. Entonces, cuando estamos hablando de azúcares añadidos, estamos hablando de azúcar o de edulcorantes calóricos. El edulcorante es el que reemplaza el azúcar, pero que también le da dulzor a los alimentos. Y lo que nos están diciendo es que, que se añaden a los alimentos o a las bebidas durante el proceso o en la preparación o cuando yo me lo voy a consumir. Por ejemplo, cuando le ponemos azúcar, por ejemplo, al café, cuando le adicionamos azúcar o miel, por ejemplo, a un cereal, ahí estamos hablando de un azúcar añadido. Es decir, el azúcar no viene como tal dentro del alimento, sino que lo que nosotros hacemos es adicionar ese tipo de azúcar. ¿Cuándo más hablamos de azúcares añadidos? Pueden incluir azúcares naturales, ¿cierto? Como el azúcar blanco, que nosotros pues pensamos que es un azúcar natural, pero obviamente viene con un proceso, el azúcar moreno, la miel, así como otros edulcorantes calóricos, entre ellos, por ejemplo, el sólido de jarabe de maíz, que es un azúcar añadido y que es alto en fructosa. Ustedes dirán, pero es que el azúcar viene de la caña y es un alimento que es natural, entonces no tenemos problema. Sí tenemos problema con los azúcares porque este tipo de azúcares yo se los tengo que poner a las preparaciones y ya con ese término se van a considerar como azúcares añadidos. Entonces, por ejemplo, los azúcares que utilizan en las bebidas colas o en los refrescos o en los néctar son azúcares añadidos y por eso es importante tener en cuenta la diferencia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué van a hablar de azúcar y no hablan de otro nutriente? Porque, por ejemplo, las grasas también son un nutriente que pensaríamos que es un nutriente problemático y otro tipo de nutrientes, pero ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar del azúcar? Y vamos a hablar del azúcar porque hay organismos en el mundo que se encargan de evaluar cómo está la población infantil y entre ellos está UNICEF. En el 2018, la UNICEF publicó el porcentaje de niños menores de 5 años que tienen sobrepeso. Miren, esto es importante porque ni siquiera estamos hablando de los niños que tienen obesidad, porque incluso la obesidad está siendo mucho mayor que el sobrepeso. Pero miren lo que estamos encontrando en el mapa de sobrepeso a nivel mundial. Entonces, tenemos unas prevalencias y unas tasas muy altas de sobrepeso, ¿cierto? En la población infantil, en menor de 5 años. Obviamente tenemos países que tienen unas tasas incluso mucho más altas. Hay países que realmente tienen tasas que pueden ser del 5, del 10% y se consideran como mediana. Pero cuando ustedes vean por qué más del 5% ya es una tasa alta de sobrepeso, es porque en el mundo hay una meta y es que para el año 2025 el exceso de peso en el mundo no sea más del 5%. O sea, que los niños no haya más de un 5% de niños en el mundo menores de 5 años que tengan exceso de peso. Esto va a estar complicado porque miren que este es un mapa del 2018, donde lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de los países ya están por el 5% por arriba. Y esto tiene una implicación porque la UNICEF, que es el organismo que se encarga de velar como por la calidad de la alimentación y en la seguridad y en la protección de los niños, dice, el problema del exceso de peso está mal encaminado en el mundo. Y está mal encaminado en el mundo porque nuestros niños tienen un alto consumo de azúcares añadidos en su dieta. Y eso es un alimento que se ha vuelto regular. Entonces, ¿de qué tipo de azúcares vamos a hablar? Vamos a hablar de el azúcar morena, vamos a hablar del azúcar blanca como tal, que es la que conocemos, del azúcar invertida, que es la que viene en una preparación líquida, es importante que identifiquen, papás, que se puede llamar sólidos de jarabe de maíz, la sigla en inglés,
sólidos de jarabe de maíz en español y jarabe de maíz alto en fructosa. Es decir, esas son las tres maneras en las que ustedes van a encontrar los sólidos de jarabe de maíz y ahora les voy a explicar por qué vamos a hablar específicamente de estos productos. De los concentrados de fruta, miren que es muy distinto que yo tenga este concentrado de fruta a que tenga la fruta como tal. Vamos a hablar de la miel de abeja y de la miel de agave o agave, del azúcar de malta y de la melaza. Es decir, todos estos productos que ustedes están viendo en pantalla son considerados azúcares añadidos. Y si son azúcares añadidos, tienen problemas y ya les voy a explicar por qué. Esta sigla que ustedes ven en la parte izquierda inferior de sus pantallas es la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. ¿Ellos qué hacen? Ellos sacan consensos a nivel mundial relacionados con recomendaciones saludables para la población infantil y sacan también una cantidad de documentos donde le muestran al mundo cuál es el problema que está ocasionando el consumo excesivo de azúcar en la salud de la población infantil. ¿Qué dicen ellos? Y esta es una publicación del 2017. Entonces, ¿qué pasa con los niños que consumen azúcar? O sea, el consumo excesivo de azúcar. Estos niños tienen una prevalencia mayor de tener sobrepeso y o obesidad, tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. De hecho, este tipo de enfermedades aumenta casi 5 veces su prevalencia cuando están en la edad adulta o cuando son adolescentes. No hay nada que produzca más caries que el azúcar, entonces además es cariogénico, produce trastornos gastrointestinales. Hay niños que les produce flatulencia, que les da diarrea, que les producen gases. Hay otros niños que les produce estreñimiento. Entonces el azúcar y el exceso en el consumo de azúcar produce además trastornos gastrointestinales. Y adicional produce modificaciones en el comportamiento. Los que somos papás tenemos claro que hay como cierta hora en adelante que no les damos azúcares a los niños porque sabemos que los activa y como los activan son niños que no se van a acostar temprano. Entonces, por eso es que nosotros debemos cuidar a nuestros niños del consumo de azúcar, no solamente por los factores que se presentan en la modificación del comportamiento, sino porque ya empezamos a ver todos los efectos nocivos que produce el exceso consumo de azúcar en la salud. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan qué es la sacarosa? Porque la sacarosa es el nombre científico del azúcar de mesa. Es decir, durante muchos años la población empezó a notar o la industria empezó a notar que ya no podían poner azúcar en las etiquetas, porque el mundo se dio cuenta que el azúcar era malo. Entonces le pusieron el nombre bonito, que es el nombre de sacarosa, y hay que entender que la sacarosa es el azúcar de mesa. Es decir, papás, cuando ustedes cojan un producto que tengan en sus casas y ustedes leen que en la etiqueta dicen sacarosa, lo que su hijo está consumiendo es azúcar de mesa como tal. La cantidad, pues ya va a depender obviamente del producto que consuman. ¿Por qué les voy a explicar? Y esta va a ser digamos que el slide más complejo que van a ver en toda la presentación, pero es porque necesito que entendamos por qué la sacarosa y los productos que tienen uno de los componentes de la sacarosa son un problema. Resulta que lo que yo me consumo lo tengo que metabolizar y nosotros producimos una enzima que se llama sacarasa y lo que hace es que como que corta la sacarosa para que mi cuerpo la pueda absorber. Yo no me como el terroncito de azúcar o el cuadrito de azúcar y ese azúcar llega a la sangre y se reparte. No, él necesita un proceso digestivo previo. Y esa sacarosa se divide en dos monosacáridos porque la sacarosa es un disacárido, o sea, tiene dos monosacáridos y es glucosa más fructosa. Resulta que la glucosa, nosotros tenemos órganos dependientes de la glucosa. ¿Por qué cuando una persona, por ejemplo, siente mareo, cansancio o se siente como agotado, necesita y le dicen consuma algo con azúcar o algo dulce para que le suba la energía? La razón es muy sencilla. El cerebro, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la médula renal son dependientes, es decir, energéticamente necesitan glucosa, que es uno de los componentes del azúcar como tal. Pero nosotros podríamos obtener esa glucosa consumiendo otro tipo de alimentos en la dieta, como digamos unos carbohidratos, que son los que nosotros llamamos complejos, y aquí estamos hablando
de pan, de galletas, de tostadas, tacos, por ejemplo, si tenemos personas conectadas en México, las tortillas, ¿cierto? Eh, la chancaca creo que se llaman los panes en Chile. Entonces, tenemos diferentes, digamos que recomendaciones, la chancaca es la panela, tenemos diferentes recomendaciones para consumir carbohidratos complejos. ¿Qué pasa? Estos órganos son dependientes de la glucosa y los podríamos consumir en otros alimentos, tipo almidón, arroz, por ejemplo, pastas, ¿cierto? Por ejemplo, pastas o fideos, que es lo que nosotros conocemos comúnmente. Si tenemos en otras zonas del país, por ejemplo, las arepas, ¿cierto? Que también son como otro tipo de almidón. Pero miren que aquí hay una cosa importante. Ningún órgano es dependiente de fructosa. Es decir, nosotros no necesitamos fructosa porque ninguno de nuestros órganos funciona con fructosa. La fructosa solamente sirve para almacenarse. Entonces, es importante tener en cuenta el siguiente dato, y esto les va a servir muchísimo, papás, porque miren, la población adulta sana no puede absorber más de 25 gramos de fructosa. Y ustedes dirán, muy bueno el dato, pero pues yo cómo hago para saber, digamos, cuántos son 25 gramos de fructosa o cuánta fructosa tienen los alimentos que yo realmente me consumo. Entonces, estos son unos ejemplos clásicos, ¿cierto?, de productos que normalmente, digamos que nuestra población consume. Una bebida cola, o sea, lo que equivale a 200 centímetros cúbicos, una bebida cola tipo refresco, como lo llaman en otros países, o gaseosa, como se llama acá, tiene 21 gramos de fructosa. Estas galletas yo sé que son conocidas en muchas partes en América Latina. Son las galletas que son rellenitas por dentro con una crema blanca, que la crema pues obviamente por dentro es con contenido de azúcar. Tiene 9 gramos de fructosa. Cuando nosotros consumimos un jugo, que ustedes dirán, pero se supone que el jugo es saludable. El jugo no es saludable, ahora vamos a ver por qué. Son en promedio 12 a 16 gramos de fructosa. Se ha puesto de moda y no debiera ser las bebidas vegetales, pero estas bebidas vegetales para mejorar su sabor les adicionan azúcar y en promedio por porción tienen 16 gramos de fructosa. Estas son unas galletas tipo wafer que también son con una cremita por dentro, 10 gramos de fructosa en dos galletas. Y acá les voy a mostrar los porcentajes de fructosa que tienen estos productos. Entonces, el azúcar tiene 50% de fructosa, la miel de abejas es 40% fructosa, la miel de agave es 80% fructosa y los sólidos de jarabe de maíz son 85% fructosa. Entonces, queremos que ustedes entiendan la magnitud de lo que implica consumir fructosa, porque ustedes dirán, bueno, ya nos dijo que hay problema con el azúcar, pero que la glucosa no tiene dificultad porque el cerebro necesita glucosa, porque los glóbulos necesitan glucosa, pero que la fructosa no se necesita y que hay una cantidad de alimentos que tienen fructosa. Entonces, aquí hay que empezar a cerrar los temas y es todos los productos que contienen azúcar o sacarosa o miel o sólidos de jarabe de maíz contienen fructosa. La Academia Americana de Pediatría para los niños, y esto no solamente de la Academia Americana de Pediatría, sino de muchos otros organismos internacionales, recomiendan que los niños menores de 1 año no tomen jugos. Y ahora van a ver que la nueva recomendación es que definitivamente no deberíamos tomar jugos. Si yo me consumo una naranja, por ejemplo, o me consumo una mandarina, en este caso, yo en 100 gramos de naranja, que es lo que más o menos pesa una naranja común, me estaría consumiendo 3 gramos de fructosa. Pero si a mí se me ocurre darle jugo, entonces yo voy a necesitar de 3 a 4 naranjas y con esto voy a estar consumiendo 12 gramos de fructosa. Es decir, ya acá me consumí la mitad de lo que puedo absorber sin contar todo el resto de productos del día que los niños consumen, que tienen azúcar y que al contener azúcar tienen fructosa y que no van a poder absorber y que van a producir unos efectos importantes en el metabolismo de los niños. Esta es una publicación muy reciente que tiene los avales de la Academia Americana de Pediatría, tiene el aval de la Academia Americana del Corazón, tiene uno de los avales de una de las organizaciones dentales, ¿cierto? De la Academia Americana de Nutrición.
donde hacen un énfasis importante y lo que dicen es definitivamente para escoger, o sea, las bebidas para escoger son leche y agua. Es decir, miren que aquí en ninguna parte aparece jugo y es importante tener presente que antes del año de vida jugos no se deben ofrecer y que si se ofrece tiene que ser cantidades muy pequeñas. La Academia Americana recomendaba 4 onzas, pero para que no caigamos en el exceso, es mejor que los niños no tomen jugo y la recomendación es leche y agua. Estas son las bebidas que vamos a escoger y que realmente si nosotros estamos pensando en ofrecer jugos, tenemos que pensar que estos jugos, la mayoría tienen azúcar añadido, la mayoría tienen más contenido de fructosa, entonces las bebidas saludables en este momento definitivamente son leche y agua. Entonces, ustedes dirían, bueno, no hay problema, si yo soy mamá y resulta que a mí no me gustan los azúcares, pues primero, la foto que yo estoy mostrando, que son unos bebés tomando licor, todos ustedes me van a decir, pues muy raro que ponga esa foto, porque realmente pues a mí nunca se me ocurriría darle licor a un niño, pues por los efectos del licor, porque el licor es nocivo para la salud, ya entendí pues que es leche y que es agua, que preferiblemente no jugo, pero miren por qué les muestro esta imagen. Resulta que cuando uno empieza a revisar la literatura, hay que mirar los efectos que tiene el alcohol versus los efectos que tiene la fructosa. Y todos pensaríamos, pues no creo que se parezcan en nada, seguramente no tienen similitud, pero yo les voy a contar cuáles son los efectos del alcohol, que creo que muchos de nosotros como adultos lo sabemos. El alcohol produce trastornos hematológicos, produce hipertensión, dilatación cardíaca, puede producir dislipidemia, pancreatitis, malnutrición, obesidad, disfunción hepática y adicción. Entonces ustedes dirán, pues, pero ¿cuál es el comparativo entre el alcohol y la fructosa? Resulta que si yo consumo fructosa, si yo consumo todos esos productos que yo les acabé de mencionar, resulta que los efectos de la fructosa son muy semejantes a los efectos del alcohol. Produce hipertensión, produce dislipidemia, produce obesidad, produce hígado graso no alcohólico, es decir, lo que ustedes están viendo acá es que el alcohol produce hígado graso alcohólico y la fructosa produce hígado graso no alcohólico, produce insulina resistencia y tiene muchos otros problemas el hecho de consumir fructosa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos y cuando yo me enfrento a mis pacientes, yo soy muy clara y se los digo y se los explico a ustedes, papás. Darle jugo y darle productos con fructosa a un niño es como si usted como adulto se estuviera tomando un vaso de licor o como si usted le estuviera dando licor a su hijo. ¿Por qué? Porque la fructosa produce hígado graso no alcohólico, más hipertensión, más obesidad, más dislipidemia, más todos los efectos que ya estamos viendo en pantalla. Hace poco también salió otra publicación que habla sobre los efectos metabólicos de la fructosa añadida, o sea, de todos los productos que yo les mencioné, el azúcar, la miel, los concentrados de fruta, los jugos. Y son varios. No estimula la secreción de insulina, aumenta los triglicéridos, entonces tenemos niños ahora con triglicéridos altos y los triglicéridos se aumentan es por el consumo de azúcar, de fructosa, de jugos y no realmente por el consumo de grasas. La fructosa, como les mostré, no le sirve al cerebro, entonces pues no necesitamos fructosa, no genera saciedad, no se puede utilizar como sustrato para el ejercicio porque tampoco entra al músculo, promueve el hígado graso y promueve las enfermedades crónicas no transmisibles. Miren, esta es la imagen que aparece en el último artículo. Y aquí tenemos la fructosa añadida, que es la que tienen todos los productos que tienen azúcar, azúcar morena, miel, panela, chancaca, piloncillo, que es como se llama en otras partes, o que tiene azúcar invertido, que tiene azúcar moreno. Entonces, todos los productos que tienen fructosa añadida, que son algunos de los que ustedes están viendo en la pantalla, en la parte izquierda, promueven la obesidad, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la diabetes y el hígado graso no alcohólico. Cosa que no pasa cuando yo consumo la fructosa
natural, que sería la de la fruta como tal o la de los vegetales como tal. Entonces, por eso tenemos que empezar a entender que jugos no, que productos con azúcar no y que las frutas sí las debemos consumir, pero no en presentación de jugo, sino en presentación entera como tal y con agua. ¿Qué hacemos con los niños menores de 2 años? Los niños menores de 2 años no deben consumir azúcar. Entonces, miren que esta es una recomendación de las que yo les había mostrado ahora de los europeos y de la Organización Mundial de la Salud, donde dice, antes de los 2 años no se recomienda consumir azúcar añadido, es decir, nada que contenga azúcar. Y un niño entre los 2 y los 4 años podría consumir como máximo 16 gramos, que equivalen a 4 cucharaditas de estas. Estas cucharaditas son las cucharas medianitas, que son las que nosotros consumimos como cuando comemos el postre. Entonces, esas son las cucharas que aparecen acá, que equivalen aproximadamente a 16 gramos. Y lo que ustedes van a ver es que incluso en población mayor, tampoco es que el consumo de azúcar esté permitido que sea de tanta cantidad. Resulta que todos podríamos pensar, y aquí es donde viene la primera reflexión, y es, el azúcar es para los niños lo que el alcohol o el licor es para los adultos. No hay un buen azúcar, ni tampoco hay un buen zumo de frutas. Y el azúcar añadido en todas sus presentaciones y todo lo que tenga fructosa es la causa de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades metabólicas. Entonces ustedes me dirían, pues no hay problema, porque es que los alimentos para bebés no contienen azúcares añadidos. Y eso pensaríamos todos en general, pero resulta que la Organización Mundial de la Salud encontró que los alimentos para bebés en el mundo se comercializan incorrectamente y muchos de estos contienen azúcares y son azúcares inapropiadamente altos. Ustedes dirán, bueno, pero seguramente eso es como en el otro lado del mundo, porque resulta que esto es la OMS Publicación Europa, donde hacen una publicación general que es para todo el mundo, pero ustedes dirán, bueno, seguramente no, y yo a mi hijo, por ejemplo, no quisiera darle azúcares añadidos. ¿En qué cosas se presentan los azúcares añadidos? Y este es uno de los estudios, es decir, dos de la OMS, este es otro que se publicó en el 2020, donde lo que están mostrando es la cantidad de azúcar que tienen los sucedáneos de la leche materna. Por eso, lo más importante en la población infantil es lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, complementaria hasta los 2, y en caso de utilizar un sucedáneo de la leche materna, no debe contener azúcares añadidos. ¿Por qué no debe contener azúcares añadidos? Por todas las complicaciones que nosotros ya vimos que se pueden presentar. ¿Qué fue lo que mostró este estudio? Porque ustedes dirán, chévere, pues ahí están las barras de la cantidad de azúcar. Realmente lo que nos están mostrando es que son los gramos de azúcar que hay por cada 100 mililitros en fórmulas que se ofrecen por encima de los 12 meses y en fórmulas por debajo de los 12 meses. Aquí tenemos diferentes países y lo que estamos viendo es que pueden llegar casi hasta 10, 9,8. Aquí hay algunos que se pasan incluso de 10, ¿cierto? De 10 gramos por cada 100 mililitros. Para que nosotros entendamos en castellano, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Lo que nos están diciendo es que si uno de nuestros hijos se consume 200 centímetros cúbicos, que son aproximadamente de 6 a 7 onzas, de un sucedáneo de la leche materna que tuviera azúcares añadidos, como los que vimos ahora, estaría consumiendo 5 cucharaditas de azúcar añadido en 200 mililitros. Es decir, estas cucharaditas de los 4 gramos que les había mostrado es lo que se estaría consumiendo un niño cuando se toma esta cantidad de leche, si es un sucedáneo de la leche materna. Si yo lo quiero trasladar, ¿cierto? A lo que nosotros tenemos, y esta es una ficha técnica de una lista de ingredientes de un producto real, que es un sucedáneo de leche materna, indicados para bebés lactantes de 6 a 12 meses. Ustedes notarán algo escandaloso y es que tiene sacarosa. Y recuerden que la sacarosa es el azúcar de mesa. Y ya dijimos que antes de los 2 años los niños no deben consumir azúcares añadidos. Y adicional, si yo cuento los ingredientes, 1, 2, 3, es el cuarto ingrediente.
Y la sacarosa, el azúcar, la miel, los óleos de jarabe de maíz, la panela, el pilloncillo, la chancaca, es decir, cualquier cosa que se parezca al azúcar, primero no debe estar, pero tampoco debería estar dentro de los 5 primeros ingredientes porque ya es un alimento alto en. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes se den cuenta que se traslada lo que nosotros estamos viviendo en nuestros países y que estamos viendo que nuestros niños sí consumen productos con azúcar. Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros como papá va y revisa las etiquetas nutricionales que tiene y de esos nombres que yo les mencioné ahora, buscan y si alguno de esos nombres aparece y está catalogado como azúcar añadido, pues ese producto no es apto para mi hijo ni menor de 2 años ni mayor porque ya sabemos todos los efectos de la fructosa. Aquí les quiero mostrar otro producto. Esto es un cereal de trigo de los que preparan como en papilla o como en puré. Es un producto indicado para niños lactantes de 6 a 12 meses y, oh sorpresa, pues no tiene azúcar añadido como tal azúcar, pero resulta que tiene miel de abejas y la miel de abejas es el 1, 2, segundo ingrediente en la lista de ingredientes. Y en el estudio que yo les mostré ahora, para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que estarían consumiendo los niños mayores de 1 año, los niños que tienen por encima de 1 año, la recomendación, la última, es que deben consumir aproximadamente de 1 a 2 vasitos de leche al día. Estamos hablando de un sucedáneo de la leche materna y la recomendación equivale más o menos a 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros, que son 2 vasos. Si este niño consumiera una de las fórmulas que está en el estudio, que tiene azúcares añadidos, y se tomara sus 2 vasitos de leche al día, eso le daría 7 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y este niño se consumiría 12 kilos de azúcar en 1 año. Si el producto no tiene 7, yo saqué un promedio porque hay productos que tenían 5, tenían 7, tenían 9, pero por ejemplo, en productos que tienen 9 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, en 1 año los niños se consumen 18 kilos de azúcar. Es decir, realmente es una cantidad exagerada lo que nosotros estamos viendo y por eso les hacemos la invitación para que ustedes vayan a revisar sus etiquetas nutricionales y busquen de estos productos qué lista de lo que hoy les enseñamos pudieran tener. Para llevar a casa, papás, mamás y todas las personas que nos hayan acompañado hoy, no existe el buen azúcar, o sea, ni el azúcar moreno, ni la miel, ni el azúcar invertido, ni ninguno de los otros productos que nos están obviamente promoviendo. Y es posible que les hayan dicho que hay azúcares más saludables, como el néctar o la miel de agave, el azúcar orgánica, la miel de abejas. No es verdad. Gramo por gramo, caloría por caloría y onza por onza, todas y todos son iguales y las consecuencias metabólicas son exactamente las mismas. La forma de evidenciarlo es esta imagen y es que definitivamente ni siquiera este tipo de personajes los recibirían y ahí está pues obviamente en la lectura y dice, no gracias, ¿sabes cuánta cantidad de azúcar tiene eso? Y con esto pues quería dejarles obviamente es un mensaje abierto para que todos nos vayamos a buscar realmente los alimentos que les estamos dando a nuestros hijos y para pensar que estamos en pro de un crecimiento saludable y que tenemos una gran responsabilidad como papás. Y si hay algunos de los que estén conectados que sean profesionales del área de la salud, pues efectivamente tenemos una responsabilidad doble, ya que conocemos los efectos del azúcar oculto en los alimentos y cómo esto va a impactar en la salud de nuestros hijos a futuro. Muchas gracias.